noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital. El principal problema del país es el desempleo, así lo reflejan las encuestas y hay una preocupación enorme porque el desempleo viene aumentando en Colombia. Hoy, aquí en Canal Capital, vamos a hacer un programa dedicado al desempleo. Vamos a hablar por qué está aumentando el desempleo en Colombia, qué está pasando, qué debe o qué está haciendo el gobierno y quisiéramos también hablar sobre qué pueden hacer personas que en estos momentos nos están viendo, Erika, y que están en desempleo, con dos personas que conocen muy bien este tema y con quienes vamos a analizar un tema que afecta la calidad de vida, que afecta a las personas y que a veces, infortunadamente, no está en la agenda diaria de la discusión pública en Colombia. Aquí en Canal Capital, pues vamos a dedicarnos los próximos minutos a hablar del desempleo en el país. Como siempre, Erika Fontalvo, buenas noches. Sí, señor, que se ubicó en el último mes en el 10.5%. Es la cifra que entregó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, advirtiendo que la población ocupada en el país llegó a 22 millones de personas, el número de desocupados 2.5 millones y los inactivos 14.1 millones de ciudadanos. La Junta del Banco de la República en las últimas horas ha indicado directamente que frente al Producto Interno Bruto los resultados para el primer trimestre fueron inferiores a lo esperado, pero señaló que la dinámica de la actividad económica del país sigue siendo positiva y que espera que todo mejore en el segundo semestre de este 2019. Sin embargo, coincide, Yesid, con muchos gremios, con muchos sectores y, por supuesto, con lo que están experimentando los ciudadanos a pie, que el tema del desempleo sigue siendo muy crítico por aquello de que va mes tras mes incrementándose. En este caso, el emisor señala que hay una baja demanda laboral que está impactando seriamente este escenario y que está adelantando un estudio para profundizar sobre las causas del creciente desempleo en el país. Así es, y para conversar y entender qué está pasando con el desempleo en Colombia nos acompañan esta noche Stefano Farné. Él es economista italiano que lleva más de 30 años en Colombia, durante más de 20 años ha estado ligado también al Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia y es probablemente una de las personas que más sabe de esta materia en el país. Stefano, gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches, Yesid, Erika. Y también nos acompaña Mario Valencia, que es director de Sede Trabajo, que es un centro de estudios sobre temas laborales, profesor del CESA, también es columnista. Mario, gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital. Buenas noches, Yesid, Erika. Muchas gracias por la invitación, profesor Farné. Saludos a todos los televidentes. La pregunta que mucha gente se hace, este es un tema a veces que la gente quisiera entender mejor porque es un tema donde hay términos que no son fáciles de digerir, pero quisiéramos también que nos ayudaran a entender. La principal pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué está aumentando el desempleo en Colombia? Veíamos que entre mayo del año 2018 y mayo de este año pues se incrementó el desempleo al pasar de 9,7 a 10,5. ¿A qué obedece este aumento del desempleo, profesor Stefano? Bueno, el aumento del desempleo, yo creo que quien analizaba el mercado de trabajo era una cosa esperada. Lo que se observa es que hace ya varios años no se genera un número de empleo lo suficiente para absorber toda la población que entra al mercado de trabajo. Lo que pasa es que en el pasado, quien no encontraba trabajo en el mercado de trabajo se dirigía a la inactividad. Entonces la tasa de desempleo no aumentaba mucho. Lo que observamos a principios de 2019 es que sí la gente ha empezado a regresar al mercado de trabajo y luego aumentar la tasa de desempleo. Esto hasta marzo de este año. La verdad que la cosa que a mí francamente me preocupa más que el desempleo que esté en aumento, no, es que estamos perdiendo puestos de trabajo, ¿sí? En abril se perdieron 775.000 puestos de trabajo, en mayo 290.000 y esto ha tenido consecuencias sobre el desempleo pero mínimas. Nosotros tenemos cálculos que si en abril todas las personas que se han pasado en la inactividad
hubieran quedado en el mercado de trabajo, la tasa de desempleo hubiera sido del 14%. Y lo que tenemos es que en abril 1.120.000 personas pasaron de la actividad a la inactividad y en mayo fueron casi 600.000. ¿Sí? Entonces tenemos una baja demanda de trabajo que ya viene hace años, pero en los últimos 2 años una caída pero impresionante de los puestos de trabajo, y esta caída de los puestos de trabajo que uno esperaría se reflejara en tasas de desempleo muy altas, en realidad lo que observamos son tasas de desempleo en aumento, pero no tan alta porque la gente se retira del mercado de trabajo. Eso me gustaría que nos ayudara a entenderlo, Mario. Es decir, si una persona está en un mes ocupada y, como nos explica el profesor Farné, pasa al siguiente mes a estar inactiva, ¿es porque está desempleado? ¿O cuál es la diferencia entre los desocupados y los inactivos? ¿En qué radica la diferencia? Pues este es un cuestionamiento que se le ha hecho también al DANE insistentemente, porque digamos que las cifras de inactivos, los inactivos son en términos estrictos aquellas personas que están en edad de trabajar, estando en edad de trabajar, están realizando otras actividades diferentes en el mercado laboral, así que el DANE, digamos que temporalmente no los considera como desocupados. Por ejemplo, las personas que están estudiando, los discapacitados, las mujeres que están en su periodo pues, de lactancia, sí. Entonces, temporalmente son inactivas esas personas. Pero dentro de esa categoría de inactividad hay algo que es, creo, lo que distorsiona la realidad, o sea, estadísticamente distorsiona lo que en realidad pasa, y es que existe una categoría que se llama algo así como los inactivos de alta temporalidad, que son personas que después de un año se cansaron y dejaron de buscar trabajo. Entonces, si dejaron de buscar trabajo porque no consiguieron, porque se dedicaron a hacer otra cosa, se quedaron en la casa, el DANE ya no los considera como desocupados. Y en esta categoría hay más de 2 millones de personas dentro de esos inactivos. O sea, de la misma forma que lo dice el profesor Farné, si esas 2 millones de personas entraran a contar como desempleadas, la tasa de desempleo en Colombia no sería, profesor Farné, de 14, sino por ahí de 20%. Es decir, tendríamos más de 4,5 millones de personas desocupados. Y no las cuentan, si sinceráramos las cifras. ¿Y no las cuentan por alguna razón en especial? Sí, no las cuentan porque cuando el DANE hace las encuestas y le preguntan, bueno, ¿y usted qué hizo? Y lleva un año sin buscar trabajo, el DANE lo que considera es que usted no necesita buscar trabajo. ¿Sí? Probablemente sí lo necesite, probablemente necesite el ingreso de ese trabajo, quedan inactivos. Inactivas, queda como que inactivos. es diferente a estar desempleado. Que es diferente a estar desempleado, claro, porque los inactivos no se contemplan como desempleados. Sí. ¿No? Profesor Farné, ¿qué debe hacer el gobierno para ayudar a que, primero, no se destruyan puestos de trabajo, que es lo que usted anota, que más allá del aumento de la tasa de desempleo, que es de 2 dígitos, a usted lo que le preocupa es la destrucción de puestos de trabajo, cada vez menos plazas de trabajo en el país? ¿Qué hay que hacer desde el gobierno, los empresarios, para que cada día no veamos más personas en esta situación? ¿Y en qué sectores, profesor Farné, se está destruyendo ese empleo? Bueno, entonces empezamos con los sectores, ¿sí? Donde cae el empleo, eso sobre todo en el sector agrícola. Pero decimos así, es que la generación de empleo es muy baja, ¿sí? Porque debe tener el ritmo del crecimiento de la población, ¿sí? Si el empleo crece a una tasa inferior al crecimiento de la población, pues las cosas andan mal, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que mientras la población en edad de trabajar está creciendo en los últimos tiempos a una tasa del 1.3, el empleo está creciendo por debajo del 1%, 0.5%, y en los últimos 2 meses hasta fue negativo, ¿sí? Entonces, hay generación de empleo, pero esta generación debe ser superior a el crecimiento de la población, porque si no alguien se queda fuera, ¿sí? Y o bien se vuelve desempleado o bien se vuelve inactivo. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno? Pues esto sí, no es una respuesta fácil, ¿sí?
¿Qué es lo que se piensa? Que el mayor determinante de el empleo en un país es el ritmo de actividad económica, es decir, debemos crecer, pero el tema es que estamos creciendo, según las últimas cifras oficiales, al 2.8%, es decir, el PIB está creciendo al 2.8% y estamos creciendo más rápido que en el pasado. Y aquí de verdad está la dificultad en explicar las cifras de empleo, ¿sí? Que estamos creciendo más rápido que en el pasado, pero está cayendo el empleo. Eso no se ve. Entonces no la se mejor traduce en nuevos receta, empleos. la mejor receta que tiene un economista para disminuir el desempleo es crecer más rápidamente. El PIB debe crecer más rápidamente. Pero la riqueza de la economía debe crecer. Pero usted dice, profesor Farné, que en Colombia hay crecimiento de la economía, pero no se está traduciendo en la generación de empleo. Y esto sí es una cosa, esto es lo que se observa y yo no sé, hasta ahora yo no he encontrado a nadie que me pudiera dar una explicación de esto. Bueno, Mario, puede ser el que nos diga por qué crece la economía, pero cada vez se destruye plazas de trabajo y el desempleo viene en aumento. Y el Banco de la República dice que nos va a ir mejor en el segundo semestre del año. Sí, uno no sabe cómo. Pues yo no sé a qué santo le estarán prendiendo una vela para esperar que en el segundo semestre las cosas vayan a mejorar, porque la mayor preocupación de la población es tener un trabajo y tener un ingreso estable. Y uno se pregunta por qué el Estado hace tantas cosas tan mal hechas, tantas cosas que no se deberían hacer para generar esa situación, porque el empleo, o en este caso el desempleo, es un resultado de algo que está funcionando mal en la economía. ¿Qué está funcionando mal en la economía? Que no se están creando las suficientes empresas capaces de absorber esa fuerza de trabajo y ocuparla pues en términos de empleo. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, el empleo en esto es como una especie de consecuencia. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ese es el plan, porque todo lo que están haciendo lo hacen mal. Los países desarrollados, los países ricos, tienen claro cómo hacer para absorber la fuerza productiva. Y nosotros no estamos haciendo nada de eso. Y voy a poner algunos ejemplos, 2 ejemplos muy sencillos que pueden ayudar a explicar esto. Nosotros estamos importando una cantidad de mercancías desde otros países que son mercancías que están compitiendo directamente, pero en condiciones de desfavorabilidad para el caso colombiano con la producción local. Nosotros estamos importando algo así como el 30% de los alimentos, 40.000 millones de dólares en bienes industriales, en mercancías industriales. Pongo un caso muy concreto, nosotros estamos importando una muy buena cantidad del etanol que se mezcla con el combustible, teniendo nosotros en Colombia destilerías de etanol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas importaciones desleales, insisto en eso, que son desleales, ¿por qué? Porque es que en los países donde se producen esas mercancías, sí subsidian, protegen, apoyan, estimulan a los productores y a los empleados para que no se quiebren las empresas. Y en el caso colombiano, permitimos que esas importaciones se den y entonces se quiebran las empresas. Si se quiebran las empresas, pues se despiden a los trabajadores. Y esos trabajadores solamente encuentran una posibilidad de ingreso, de sobrevivir en el rebusque, que es lo que abunda en el caso colombiano. O sea, lo que hay en Colombia es rebusque. Nosotros somos una economía volcada a la reventa comercial y al rebusque en lo laboral. Claro, con cifras de 40, 50% dependiendo si son hombres o mujeres. Mucho más, incluso cercanas al 67% si usted toma en cuenta las personas que no cotizan a pensiones. Ese es el otro tema preocupante, Erika. Sí. La informalidad laboral, que cada vez vemos menos empleo de calidad, profesor Farné. Un empleo de calidad es un empleo estable, donde hay cotización a la seguridad social por parte de las empresas para sus trabajadores, pero en esta realidad, ¿a usted le preocupa que el empleo en Colombia haya perdido de alguna manera esa calidad, que haya empleo cada vez más precario? Mire, lo que dicen las últimas estadísticas es que el empleo informal está disminuyendo. Entonces, en principio que el empleo formal está aumentando y luego que la calidad del empleo está mejorando, ¿sí? El tema de las últimas cifras es de verdad muy preocupante. Lo que nosotros estamos mirando es que está creciendo el empleo asalariado en el sector formal. Disminuye el empleo asalariado en el sector informal,
y disminuye las categorías de trabajadores que son típicamente informales, es decir, los trabajadores por cuenta propia, los pequeños empresarios y los trabajadores familiares sin remuneración, ¿sí? Entonces, lo que está creciendo en este país, lo poco que está creciendo el empleo en este país, es empleo formal asalariado. Y como consecuencia, pues tenemos que el empleo informal está disminuyendo, ¿sí? Como proporción de la ocupación, ¿sí? De manera que la cifra de la fuerza de trabajo son de verdad un reto para interpretar en estos últimos meses, ¿sí? Porque si uno pensaría que las cosas van tan mal, entonces que el sector informal aumentara, ¿sí? Pero no, al contrario, el sector informal está disminuyendo. Un reto que es de todos modos bastante polémico, porque parece que no hay claridad precisamente en las cifras que nos están ofreciendo a los colombianos. Pero yo quiero volver sobre un tema antes de conocer la opinión de Mario frente al tema de la informalidad, porque no se generan nuevos empleos, Mario y profesor Farné, porque no hay incentivos a las empresas por parte del gobierno, o qué es lo que hace que los empresarios no estén demandando en este momento mano de obra para sus empresas. ¿Es que no están creciendo? ¿Es que no están necesitando más mano de obra para poder impulsar sus negocios, Mario? Pues lo que pasa es que yo creo que hay una falsa idea de que las empresas crean empleos porque son muy altruistas y porque les preocupa mucho la población. Las empresas, de ninguna forma, las empresas crean empleos porque lo necesitan, punto. Y lo necesitan si hay una actividad económica que les exija tener que producir, tener que ocupar esa fuerza de trabajo para poder ofrecer bienes y servicios en el mercado. Entonces, cuando uno mira las preocupaciones económicas de los empresarios, los últimos datos lo que indican es que la mayor preocupación, los últimos datos en los últimos meses sistemáticamente lo que indican es que la mayor preocupación de los empresarios es la falta de demanda, o sea, la falta de consumo, ¿sí? O sea, si no hay quien consuma, pues un empresario no produce, y si no produce, pues no contrata gente. Es así de sencillo. Pero aquí hay una especie de mito sobre que el problema es que si no se le generan, si no se le brindan suficientes beneficios tributarios a las empresas, entonces las empresas no generan empleos. Y llevamos 13 reformas tributarias en 20 años otorgando privilegios tributarios a las empresas, y la situación del mercado laboral no mejora. Así que yo creo que el Estado debería hacer una evaluación sobre si vale la pena, si se justifica mantener esas exenciones tributarias a las empresas, porque pagando esos menos impuestos no generaron empleos. Entonces el problema no está ahí, el problema es otro. Pero ¿cómo generar un mayor consumo si la gente está perdiendo trabajo, no tiene actividad laboral? Exacto, entonces estamos como en una especie de círculo vicioso, porque en los últimos meses la confianza de los consumidores está siempre en terreno negativo, entonces la gente no consume, y si la gente no consume, los empresarios no producen, y quien puede romper ese círculo negativo es una protección y un estímulo eficaz de parte del Estado a la producción que todavía existe, a la producción nacional que todavía existe, para que, digamos, para que esa no se quiebre. Sí, sí. Mario, profesor Farné, en este programa donde estamos analizando por qué está aumentando el desempleo en Colombia, otra variable que hay que considerar, y quisiera escuchar sus opiniones, tiene que ver con la migración venezolana. Sí. Uno escucha en la calle pues comentarios de todo tipo, que los venezolanos han hecho que la mano de obra baje de precio, que están afectando el mercado laboral, que pueden estar contribuyendo a estas cifras del desempleo. Que se están quedando con el trabajo, claro, del colombiano. Y a veces eso genera preocupación, porque también puede derivar en comportamientos de xenofobia frente a los hermanos venezolanos, a quienes debemos darle una mano en estos momentos tan difíciles para Venezuela. El tema de Venezuela, los migrantes venezolanos, ¿qué tienen que ver con la situación del empleo y el desempleo en Colombia? Profesor Farné y Mario. Bueno, si tú me permites, yo quisiera terminar el tema que estábamos abordando antes. Mire, el empleo asalariado, es decir, las personas que las empresas enganchan, ha aumentado mucho más en los últimos meses que la población. Es decir, es de verdad prácticamente la única forma de empleo que está creciendo. Las últimas cifras son 2.2 y 4%
anual frente a disminuciones del empleo en todo el país, de todas las categorías de trabajadores, el empleo asalariado en el último trimestre ha aumentado 4%. De esto, casi todos son trabajadores formales, ¿sí? Entonces, los empresarios sí están enganchando personas. El tema es que estamos perdiendo una cantidad muy grande de personas que son independientes, sobre todo trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué? Que resulta muy difícil de explicar. ¿Por qué los trabajadores por cuenta propia? ¿Por qué los pequeños empresarios? ¿Y por qué los trabajadores familiares sin remuneración? Es decir, todas ocupaciones que están ligadas a una actividad independiente se están retirando del mercado de trabajo, ¿sí? Esto es lo que se observa, ¿sí? Sí. Pero la razón Mario No es tiene clara. algún- Mario no tiene- es clara. Antes de pasar al No tema es venezolano, clara, ¿tiene no alguna sé. explicación para este fenómeno del que nos habla el profesor Farnell? Yo le estaba preguntando al profesor Farnell que por qué, justamente, profesor, ¿usted sí entiende por qué hay menos ocupados, más desocupados, menos gente buscando trabajo, menos ocupados y más desocupados al mismo tiempo? Que eso parecería que es como una especie de trilema imposible. Menos personas buscando trabajo, pero menos ocupados y más desocupados. Así que yo sí creo que es el reflejo, pero yo insisto en este punto, y es que yo sí creo que es el reflejo del estancamiento de la economía. O sea, puede que el Banco de la República haya revisado sus estimaciones, pero lo cierto es que en el primer trimestre de este año la economía sí se estancó. El primer trimestre de este año con relación al trimestre del año anterior creció 0%. Entonces, eso es un estancamiento de la economía y es un estancamiento causado. Esto no corresponde a fenómenos exógenos, a lo que está pasando en el mundo. Esto corresponde a lo que estamos haciendo en caso colombiano en materia económica. ¿Será el momento político? Quizá hay como una preocupación frente a que el país no avance en determinados sectores y quizá la gente tiene como un enorme desánimo. Es un poco lo que uno recoge. Yo sé que esto no es muy científico, que digamos, y ustedes evidentemente son hombres de ciencias, pero a veces uno siente que la gente dice, mire, Sí, esto, hay una gran desesperanza. Erika, y en el eso se país mide en este la confianza de los consumidores. O sea, la confianza de los consumidores lleva de los últimos 42 meses, 36 meses en terreno negativo. Así que sí hay un desánimo, pero el desánimo tiene que ver es con lo que está haciendo el Estado en materia de política pública, que no logra, insisto en esto no es una equivocación, no lo logra es porque no lo quieren hacer. Sí. Si usted hace una reforma tributaria para recaudar menos plata, pues tiene unas consecuencias. Si usted hace un plan de desarrollo para seguir haciendo lo mismo, pues eso tiene que tener unas consecuencias. El tema de Venezuela, profesor Farnell y Mario. Bueno, el tema de Venezuela. Primero, hablamos de venezolanos, pero en realidad son personas que hace 12 meses vivían en Venezuela, ¿sí? Es decir, las encuestas de hogares no proporcionan información acerca de los venezolanos, sino de personas que vivían en Venezuela hace 12 meses. Uno podría sospechar que había muchos colombianos. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, entonces estamos hablando de venezolanos, pero en realidad muy probablemente estamos hablando de muchos colombianos que han regresado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues evidentemente pues, hay más gente que busca un trabajo y pues esto puede aumentar el desempleo, ¿sí? Pero seguramente no es la principal causa del aumento del desempleo y sobre todo de la caída tan grande del empleo en este país, ¿sí? Ahora, volviendo al tema anterior, llamámoslos venezolanos, pero sabemos que no son todos venezolanos, ¿sí? Los venezolanos en un 80% trabajan en el sector informal, ¿sí? Que es el sector donde trabajan los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores familiares sin remuneración y los pequeños empresarios, es decir, los que perdieron trabajo, ¿sí? Pero lo que siempre se sostiene es que en el sector informal el ajuste del mercado se da vía precio y no vía cantidades. Esto quiere decir que en el sector informal la gente sigue trabajando pero a un sueldo más bajo, pero no se retira del mercado. ¿Sí? Y esto hace aún más difícil interpretar las últimas estadísticas de mercado de trabajo, porque lo que estamos observando es que, al contrario del mercado informal,
está saliendo muchísima gente cuando se supone que en el mercado informal lo que pasa es que bajan las remuneraciones, pero la gente sigue trabajando. Y uno siempre tiene la pregunta, bueno, 1.120.000 personas y estos 600.000 personas que han salido en abril y mayo, ¿de qué viven? Yo creo que esta es la grande pregunta, ¿sí? Porque si en este país y en casi todo el mundo la gente consuma y vive porque trabaja. La gran mayoría. Profesor Farnese, ¿se ha podido llegar a esa conclusión? Esto es lo difícil de explicar. ¿Sí? Ahora, la primera cosa que uno puede pensar, pues entonces esta gente recibe subsidio y de este vive. Pero es una hipótesis que hay que comprobar, no es... Claro. Sí, hombre, no, yo creo que es que es muy fácil, es muy sencillo y en Colombia estamos muy acostumbrados a eso, echarle la culpa a cualquier otra razón que no variable. sea, a cualquier cosa que no sea la explicación de verdad de por qué pasan las cosas. ¿Sí? Y entonces ahora pues nos encontramos de papayita con un pretexto perfecto para explicar por qué el desempleo lleva 4 años aumentando. En el promedio móvil de los últimos 12 meses, lleva 4 años seguidos aumentando la tasa de desempleo. Entonces nos encontramos el argumento de Venezuela, pero creo que cualquier persona que esgrime ese argumento lo hace sin ningún sustento teórico, ni estadístico, ni nada, porque no hay nada que demuestre que es la migración venezolana la que está haciendo aumentar el desempleo en Colombia. Todo lo contrario, todos los estudios que existen, toda la literatura que hay sobre las migraciones en el mundo lo que demuestran es que las migraciones ayudan a la economía, porque, como lo decía el profesor Farnese, porque es que es demanda. Esas personas que llegan a la economía consumen, necesitan consumir, y la forma de consumir es buscar trabajo, así que no hay evidencia que muestre que es culpa de los venezolanos, sino de nuestra incapacidad, de la incapacidad de Colombia como sociedad de absorber esa fuerza de trabajo productiva, porque en una muy buena medida, los datos del censo lo que muestran de migración es que el 80% de esas personas que están llegando a Colombia es fuerza de trabajo productiva. ¿Qué haría cualquier sociedad sensata que quisiera estimular el crecimiento? Lo que haría es aprovechar esa fuerza de trabajo. Incorporarlos. Incorporar la fuerza de trabajo. Pero dígame, ¿cómo va a ser la culpa de los venezolanos que lleguen a una sociedad con unas tasas de desempleo tan altas en un país al que le sobran 20 millones de hectáreas que no están cultivadas? O sea, ¿será culpa de Venezuela que nosotros no cultivamos 20 millones, o de la migración venezolana, que nosotros no cultivamos 20 millones de hectáreas? Que las tenemos en rastrojos. Eso es culpa de nosotros, es culpa de nosotros como sociedad, es culpa de las pésimas políticas económicas de este país. Cualquier país sensato, insisto, lo que estaría haciendo es aprovechando esa fuerza productiva. Hay puesto ya a buscar explicaciones y a buscar variables para poder entender esta dinámica del desempleo, un país que aparentemente dice el emisor, y yo insisto, el señor Echevarría lo planteaba en un debate en el Congreso recientemente, que es un país que económicamente tiene algún crecimiento, pero que sigue generando desempleo. Decían que también este creciente desempleo tiene que ver con el tema del salario mínimo, de lo que gobierno y centrales cerraron en 6%, que eso tuvo impacto o está teniendo en ese momento impacto en el desempleo en el país. Ustedes que han analizado de ese tema, ¿tiene o no tiene incidencia, profesor Farnese? Mario. Bueno, es decir, en el momento no hay estudios que comprueban esto en estos meses, ¿sí? Lo que pasa es que es la justificación residual, ya uno no sabe qué decir, entonces dice fue el salario mínimo. El tema es que si el empleo asalariado formal aumenta, no debería ser problemas del salario mínimo. Claro. Si el salario mínimo de verdad hubiera sido un factor destructor de trabajo, pues hubiéramos tenido que ver caída en el empleo asalariado formal, no en el informal, donde el salario mínimo no se paga. Mario. No, digamos, estoy de acuerdo con el profesor Farnese, no existe ninguna evidencia que muestre que sea el salario mínimo. Entonces, porque lo que se argumenta es que el salario en Colombia es un factor
que afecta la competitividad del país. ¿Sí? Que como nosotros pagamos salarios, digamos así, pues, estas son palabras del ministro de Hacienda, que los salarios en Colombia son ridículamente altos. ¿Sí? Yo quiero contarle... En comparación, dice él, con países de la región, de América Latina. Sí, entonces yo quiero contarle a los televidentes, el salario promedio en Colombia, salario promedio de la población colombiana es de $340. Es el salario promedio. Él dice que es ridículamente alto. Y que eso afecta a la competitividad. ¿Y con quién compite Colombia? Con los países más ricos del mundo. Entonces, Colombia compite con Estados Unidos, en donde el salario promedio es de $3.500. Compite con Alemania, donde el salario promedio es de $3.400. Entonces, ¿cómo va a ser o con quién queremos competir? Porque si la comparación la hacemos con otros países donde los salarios son más bajos y con ellos es que competimos, pues entonces yo le doy la razón, que es ridículamente alto. Si lo que queremos como sociedad es parecernos a Mozambique, que tiene salarios de $35, pues entonces el salario promedio en Colombia sí es muy alto, pero de ninguna forma se puede argumentar que esa sea la causa del desempleo. Sí. Erika, para ir con las preguntas finales, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, ha dicho que el gobierno tiene 3 frentes de acción para tratar de disminuir estas cifras de desempleo. El primer frente de acción es asegurar una formación de competencias pertinentes y de calidad para el empleo. En segundo lugar, dice la ministra, ampliar e impulsar el servicio público de empleo para la inclusión laboral. Y un tercer aspecto, ha dicho la ministra Alicia Arango, tiene que ver con un incentivo al emprendimiento y al fortalecimiento empresarial. ¿Qué análisis hacen ustedes de estas 3 medidas o 3 anuncios que hizo recientemente la ministra de Trabajo, Alicia Arango? Mire, el tema sigue siendo el de siempre. El empleo se genera cuando crece la economía, cuando hay más riqueza, las empresas producen más y esta es la verdadera fuente de la ocupación, ¿sí? De ahí también habrá más empleo asalariado y más servicio por parte de personas independientes, etc. Lo otro, que en general los países llaman política activa de mercado de trabajo. Son indispensables y hay que hacerlo, pero aportan muy poco al empleo en general, ¿sí? Es decir, no podemos pensar que un desempleo masivo lo podemos resolver con política activa de mercado de trabajo. Un desempleo masivo se resuelve con el crecimiento de la economía, punto 1. El resto hay que hacerlo. El caso del servicio público de empleo. El servicio público de empleo no genera empleo, simplemente es un intermediario. Entonces, si no hay empleo, no intermedia nada. El emprendimiento. El emprendimiento, claro, es una política importante, pero no todos son empresarios en su vida. Más aún en este país hay muchos que son empresarios porque no tienen nada más para hacer, ¿sí? Entonces estos son los informales que se meten a hacer algo, pero a la vuelta de pocos meses cierran su negocio, ¿sí? Un verdadero empresario es una persona que tiene educación, que tiene experiencia y que tiene edad, que entonces puede montar un negocio en serio. Eso no quiere decir que aquí también hay Steve Jobs, ¿sí? Sí. Es decir, que jóvenes que pueden surgir, pero estos son más bien muy pocos en el mundo, ¿sí? Entonces, políticas de emprendimiento sirven para personas con cierto nivel educativo, con cierta experiencia, que puedan armar un negocio de verdad, ¿sí? Muchas veces son así. Hacemos algo para sobrevivir, lo cual puede ser una estrategia, ¿sí? Para personas que en el corto plazo por lo menos pueden comer algo, pero no podemos pensar de resolver el problema del desempleo con esto. Yo creo que yo creo que por fin estoy entendiendo en qué consiste la economía naranja y es muy parecida a la de los rebuscadores de Rappi. Si ese es el futuro del país, les quiero decir que hemos fracasado como sociedad. Que si el futuro del mercado laboral de Colombia es el emprendimiento como lo entiende el gobierno de Duque, de que cada quien se labre su propio destino y miren a ver y sálvense quien pueda, pues entonces no vamos a poder hacer suficiente creación de riqueza que se hace con empresas
que se hace con fábricas, con industrias, con producción agrícola, que es capaz de absorber fuerza productiva estable. Usted hablaba, Jessy, de trabajos de alta calidad, trabajos bien remunerados, trabajos dignos, trabajos de poca rotación, de alta capacitación, y eso es lo que necesita el país para crear riqueza. No es posible crear riqueza de otra forma. Es decir, crear riqueza a través del rebusque no es posible. O sea, usted puede sobrevivir de eso, pero no es capaz de aportarle suficiente valor a la economía para que sirva como un motor de estímulo al crecimiento económico. Y lo triste de todo esto es que pues, el gobierno no está interesado en que eso sea así, esto que hemos descrito. O sea, no hay nada en los planes del gobierno, ni en lo que dice la ministra de Trabajo, que indique que la economía va hacia un mayor estímulo de la producción industrial, de la producción agrícola, para que sea capaz de absorber esta fuerza de trabajo productiva. No vamos hacia allá, vamos hacia el emprendimiento, pero el emprendimiento de cada quien sálvese como pueda. Pero adicionalmente, algo que mencionaba el profesor Farney, ya quiero recogerlo en esta parte final, es lo de la creación real de empresas, porque es que nos llenamos la boca diciendo que Colombia está creando una gran cantidad de empresas año tras año, y si contrastamos esa cifra con las que desaparecen, pues prácticamente hay unos registros de que por cada 10 empresas que se crean, 9 desaparecen. Porque, entre otras, también hay muchas que se crean, y lo sabemos muy bien, por efectos tributarios o por efectos contables. Así las cosas, pues es insostenible este tema, porque no están realmente creando esas empresas que están aparecidas en el mercado, el empleo digno, el empleo de calidad y sostenible, que es lo que se requiere, profesor Farney. Sí, si usted me permite, yo sí quería como interpretar la política, decimos así, macroeconómica de empleo de este gobierno, ¿sí? Que es una reducción de los impuestos a las empresas en la esperanza que esto provoque un aumento de la inversión, y a través de un aumento de la inversión, más producción y más empleo, ¿sí? Que es una política que es diametralmente opuesta a la del gobierno Santos. El gobierno Santos lo que quiso hacer es tratar de reducir los costos laborales, esperando que con esto los empresarios engancharan más personas, ¿sí? Pero, a grandes rasgos, esto es lo que yo entreveo de la política macroeconómica de este país. Ahora, la impresión es que uno no debería irse todo por un lado y tampoco todo por el otro lado. Uno debería encontrar un punto medio, ¿sí? Porque está claro que si las empresas tienen más oportunidades de invertir, pues habrá más producción, pero también es cierto que si los costos laborales son un poquito más bajos, es muy probable que se emplee más gente. El tema es, tenemos que encontrar un punto de equilibrio, que no es fácil de encontrar, para estos dos tipos de políticas. Pero me parece que la política de este gobierno se diferencia de la del gobierno anterior precisamente por esta característica, ¿sí? Ahora, nadie nos garantiza, sin embargo, que a las empresas a tener menos impuestos vengan a invertir en Colombia y contraten más gente, ¿sí? Bueno. Porque ahí está un tema, y ya simplemente eso para cerrar, de la seguridad jurídica, que ameritaría otro programa, ¿no? Muchas empresas, al contrario, están diciendo, Colombia es un país donde no hay seguridad jurídica y me voy, definitivamente, porque para aquí, hacer inversión. en otra parte. La mejor seguridad jurídica es la del entorno del país. Mire, los empleos los crean las empresas, y las empresas solamente existen si tienen un entorno favorable para desarrollarse. O ustedes, Jessica, Erika, ¿usted consideraría que Google en Siria tendría posibilidad de desarrollarse? No tiene ninguna posibilidad, así que tenemos que trabajar en crear un entorno favorable desde el punto de vista de competitividad, de costo país, para que esas empresas se puedan desarrollar y contratar fuerza de trabajo. Sí, Mario, usted que está en Sede de Trabajo, que es un centro de estudios sobre el trabajo, y en estos momentos que hay varias personas que pueden estar en situación de desempleo y nos están viendo y que quisieran escuchar alguna recomendación en términos generales, cada historia debe ser
evidentemente distinta. Cada persona debe tener una historia laboral diferente, un perfil académico y una trayectoria laboral diferente, pero en términos generales, ¿qué decirle a una persona que está hoy en el desempleo en el país y que lleva meses y meses intentando ocuparse? Con esto cerramos nuestro programa. ¿Qué es lo que están demandando las empresas? Mire, yo no tengo una respuesta mágica hacia eso porque es muy complicado. Yo solamente puedo dar un ejemplo, y es que los países en donde la gente tiene mejor calidad de vida es donde hay mejor educación y mejor capacitación de su fuerza de trabajo, que les permite tener empleos de mejor calidad. Y eso no se consigue como por arte de magia, eso no es una cuestión esotérica, sino que eso corresponde a decisiones políticas, a voluntad política. Así que yo creo que la mejor recomendación que le puedo dar a la fuerza de trabajo colombiana es que escojan bien a sus representantes y a sus gobernantes, porque de otra forma no va a ser posible cambiar la situación económica del país. Bueno, Mario, gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital. Erika, hicimos un programa exclusivamente dedicado para hablar de la situación del desempleo en el país. Es el problema que siente la gente realmente en su vida cotidiana. Y estos dos expertos que saben mucho tienen enormes dudas. Ahora, por supuesto, las dudas, las inquietudes y la incertidumbre que tienen esas personas que están en edad activa, que quieren trabajar, pero que definitivamente no encuentran trabajo en Colombia, pues deben ser enormes, porque sin duda en este momento el camino está bastante culebrero, como decimos en este país. Profesor Farned, puesto que ya sabe de qué hablamos. Muchas gracias, profesor Farned, por estar esta noche aquí en Canal Capital. Buenas noches. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá. Los invitamos a seguir con toda la programación de Canal Capital y, como siempre, 8:30 p.m. Los esperamos mañana aquí, en este espacio donde conversamos y debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.